Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Una de las preguntas que se harán muchos de las personas que ven este canal GLP Automotor es el por qué hablamos de hidrógeno en GLP Automotor. Pues resulta que la respuesta es porque el hidrógeno es un viejo conocido. Muchas personas desconocen que en la industria del oil and gas maneja el hidrógeno en Colombia desde la década de los años 60, específicamente en el caso de Ecopetrol desde 1967 ha tenido que ver con el hidrógeno. Entonces la industria del GLP y en general la industria del petróleo y del gas son las industrias que van a manejar la cadena productiva del hidrógeno, así este sea verde o azul o inclusive del hidrógeno blanco, que lo vamos a ver después en otro video de qué se trata. Compañías multinacionales de manejo de gases como Linde, Air Liquide, Messer, Cryogas ya lo saben y de todas maneras brindan su experiencia también al respecto. Pero la experiencia de la industria del petróleo y del gas es fundamental. Estas compañías de gas natural o de GLP tienen suficiente experiencia en manejo de gas comprimido, gas licuado, criogenia industrial. Y entonces el hidrógeno nos plantea no solo retos económicos para su producción a gran escala, sino también retos tecnológicos y técnicos para su producción, transporte, comercialización y distribución. Compañías como Ecopetrol ya están asumiendo el reto de la exploración del hidrógeno blanco. Pero entonces, ¿el hidrógeno realmente es un vector energético o es un vector para el efecto invernadero? Últimamente ha surgido esa pregunta. Entonces recordemos que el hidrógeno es el gas más ligero. Su tendencia es a escapar hacia el espacio exterior, que es el lugar de su génesis, o sea, donde se formó, se originó. Recordemos que el universo está formado por 75% de hidrógeno y 23% de helio. Entonces, como dicen por ahí, el buen hijo vuelve a casa, pues sencillamente el hidrógeno que está atrapado en la Tierra o que producimos acá de alguna manera en el planeta, pues la tendencia va a ser a escaparse, a volver hacia donde se formó. También debemos recordar que la reacción termonuclear que se produce en el Sol, esa reacción termonuclear de fusión, hay grandes cantidades de hidrógeno que se están transformando en helio. En dicho proceso se libera una gran cantidad de energía electromagnética de radiación y que la percibimos en la Tierra como luz y calor. Entonces lo que hace el Sol realmente es tener hidrógeno en forma de deuterio o hidrógeno en forma de tritio, que eso al combinarse, esos átomos al combinarse, producen neutrones y una gran cantidad de energía y producen helio también con una gran cantidad de energía. Esa energía está dada por la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Si ustedes han visto, cuando habla propanito, los datos interesantes de propanito, hacemos referencia a esta ecuación. Esta ecuación son esas grandes, involucran esas grandes cantidades de energía que produce el Sol. Entonces, el hidrógeno, al ser el gas más ligero, se hace necesario que en la manipulación se deba tener mucho cuidado del sellado, ya que no solo el hidrógeno es un gas inflamable, sino que puede interactuar con los gases y otros compuestos que están presentes en la atmósfera. En la atmósfera nosotros tenemos muchos gases, entre ellos tenemos 3 compuestos que son fundamentales. Uno es el metano, CH4, otro es el ozono, O3, y otro es el vapor de agua, H2O, agua en forma de vapor. Y entonces lo que vamos a ver es cómo interactúa el hidrógeno cuando se escapa con estos compuestos. Pero hay unos antecedentes. Un estudio de la Universidad de California analizó el aire atrapado en el hielo antártico en los últimos 150 años. Compararon esas muestras de aire de finales del siglo XX y determinaron un aumento del 70% de hidrógeno en estas últimas. Entonces lo que hicieron los científicos fue concluir que el aumento era debido a la actividad humana, algo que se conoce con el nombre de procesos antrópicos, debido a su uso en procesos industriales, quema de hidrocarburos y sobre todo fugas de hidrógeno. Pero ¿cómo influye el hidrógeno en el calentamiento global? Esto que les voy a decir, los ambientalistas van a poner el grito en el cielo, pero es la realidad. Resulta que puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad, es la pregunta que nos hacemos. Algunos estudios sugieren que el hidrógeno es 33 veces más nocivo que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, lo que llamamos el GEI, o en inglés el GHG, Greenhouse Gas.
a 20 años. Por eso algunos se han atrevido a llamar al hidrógeno el gas de doble filo. Entonces, recordemos que siempre que uno habla de un gas de efecto invernadero, qué tan nocivo es con respecto al dióxido de carbono, tenemos que tener un horizonte de años. Les recomiendo que revisen la revista GLP Automotor número 3, la revista de noviembre del 2021, donde explicamos muy bien ese tema. ¿Pero qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero simplemente es la radiación térmica emitida por la superficie de la Tierra. Ella es absorbida por esos gases que están allá arriba en la atmósfera y de vuelta rebotada hacia la superficie, haciendo que la superficie se caliente. Eso es el efecto invernadero. Entonces, hay un objetivo hacia el año 2050 con el tema del hidrógeno. Se espera que en el año 2050 el hidrógeno supla más del 20% de la demanda mundial de energía global. Y de esta forma se espera dejar de emitir a la atmósfera 80 gigatoneladas de dióxido de carbono, o sea, 80.000 millones de toneladas. Entonces, miren que es un objetivo prácticamente en 28 años. Tenemos que tener el 20% de la demanda mundial funcionando con hidrógeno. Pero ¿cuáles son los 7 gases que producen efecto invernadero? Entonces está el dióxido de carbono, que ya mucho se ha hablado de eso. Sabemos que es por la industria, por las emisiones de las fuentes móviles, o sea, los vehículos, por la industria. Hay otro componente que es el CH4, que es el metano. Muchos se hablan de las cantidades de metano que hay en la atmósfera. El metano es más complicado de manejar en la atmósfera. Es un gas que tiene un efecto invernadero muy superior al del dióxido de carbono, pero el metano, como muchos lo han dicho, se produce por la ganadería intensiva. En el proceso de digestión de los rumiantes, ellos producen grandes cantidades de metano. Recordemos que más o menos estamos del orden ya acercándonos a las 2.000 millones de cabezas de ganado en todo el planeta, pero resulta que no es la única fuente de metano, de producción de metano. Los pantanos que hay en el mundo, en el planeta, también producen grandes cantidades de metano. La agricultura, en el caso de los cultivos de arroz que sean por inundación, producen grandes cantidades de metano. Y adicionalmente, como se está perdiendo la capa de permafrost, que es esa primera capa de hielo duro que hay en algunas zonas de Siberia, de Canadá y de Alaska, también se está perdiendo. Entonces el metano que está atrapado en la tierra está saliendo hacia la atmósfera. Entonces es lo que está pasando con el metano. Pero tenemos otros gases, de pronto que ustedes no han oído hablar mucho, el N2O, que es el óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, SF6, los perfluorocarbonos, los clorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos. Esos son los principales gases que están allá en la atmósfera. Y entonces pongámonos a hablar, por ejemplo, del hexafluoruro de azufre. Resulta que eso sale en los procesos de desgasificación en la fabricación del aluminio. Y entonces, ¿qué decimos? ¿No producimos aluminio entonces para que no haya hexafluoruro de azufre? Bueno, ustedes saben que la industria aeronáutica y mucha parte de la industria aeroespacial depende del aluminio. También se produce en la siderurgia del magnesio. Y entonces, cuando ustedes ven unos rines muy bonitos en una tienda de accesorios para autos, muchos de esos rines para autos son hechos o de aleaciones de aluminio o de aleaciones de magnesio. Y resulta que cuando ustedes cambian de celular cada año o que se compran lo último en electrónica, pues recuerden que el hexafluoruro de azufre se usa como plasma en la fabricación de componentes electrónicos. Y adicionalmente se usa como gas aislante en la distribución de energía eléctrica. Hoy en día que estamos hablando de que todo debe ser eléctrico, pues grandes demandas de electricidad a través de todas esas líneas de distribución que hay en el planeta, pues ahí estamos utilizando como un gas aislante en la distribución de energía. Entonces, dense cuenta que no es solo el CO2, no es solo el metano. Y para los que les gusta y hablan mucho de la agricultura intensiva, resulta que el óxido nitroso se produce en el uso de fertilizante nitrogenado y en la agricultura, en la quema de combustibles y en la biomasa. Grandes cantidades de óxido nitroso son gracias a la agricultura y es un gas de efecto invernadero. Entonces vienen los PER y clorofluorocarbonos. Se producen también en la fabricación de aluminio, en los equipos de refrigeración, extinción de incendios. Cuando se queman plásticos y cerámica se producen los PFC, el equipo de aire acondicionado. Y resulta que su vida puede ser hasta de 50.000 años. Y ya fueron prohibidos desde el año 87, de 1987. Pero imagínense, si duran 50.000 años, ya el daño está hecho, como se dice. Y los CFCs son producidos en la industria de aerosoles. Fueron autorizados hasta el año de 1990
1996 y se dieron 10 años más, o sea, hasta el 2006, en los países no desarrollados para que los retiraran del mercado. El uso está prohibido por el Protocolo de Montreal y ya su vida en la atmósfera es entre 50 a 200 años. Entonces esos compuestos CFC, clorofluorocarbonos, se producen industrialmente, en su mayoría pertenecen a los gases refrigerantes de la familia del freón, freón 11, freón 12, 14, 16, ahí están los nombres en esta diapositiva, los nombres químicos. Y resulta que cuando ustedes tienen un equipo de refrigeración en su casa o en su negocio o la nevera que tienen en su casa, muy probablemente use de estos gases refrigerantes, o usaban. Y la capa de ozono, el O3 es el ozono se llama también la ozonósfera, es una zona de la estratosfera terrestre con un 90% del ozono presente en la atmósfera y se encarga de absorber entre el 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia del Sol. Es una capa que se encuentra entre los 15 y los 80 kilómetros de altitud. Recordemos que en el año 94 fue declarado el 16 de septiembre como el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. Aquí vemos las capas que tiene la atmósfera. Y entonces ahí vienen los hidrofluorocarbonos, aunque son gases ambientalmente amigables, pero no del todo, se llaman gases definitivos, se producen sintéticamente, se usan en la industria de los aerosoles y por eso los aerosoles que son a base de HFC tienen un indicativo en el depósito que dice que no dañan la capa de ozono. Ya tiene un ciclo de vida más corto que va desde 1 año hasta los 260 años. Al no afectar la capa de ozono se dice que tienen un ODP igual a 0. Ozone Depletion Potential. Pero ellos tienen, aunque no dañan la capa de ozono, tienen un problema, es que sí generan efecto invernadero. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno en la atmósfera? Resulta que cuando el hidrógeno se fuga, porque es uno de los gases más ligeros que hay y su tendencia es a irse hacia la atmósfera, pues él coge y reacciona con el oxígeno que está presente en el ozono, o sea, con el O3. El ozono está en la mesósfera y también reacciona ese hidrógeno con el metano de la troposfera y de la estratosfera, o sea, las capas más bajas de la atmósfera. Y entonces, durante un periodo de 100 años, lo que llaman el GWP, Global Warming Potential, o sea, el potencial de calentamiento global del hidrógeno, lo han medido los científicos, está entre los 11,5 más o menos 5, teniendo en cuenta que el GWP del dióxido de carbono es 1. Entonces podemos decir que el GWP del hidrógeno está entre más o menos el 6.5 y los 16.5. Un promedio puede ser 12, por ejemplo, más o menos 10. Resulta que en la atmósfera hay unos radicales que se llaman OH, que son radicales hidroxilo. Entonces el hidrógeno reacciona con esos radicales que se llaman OH, entonces producen agua. H2, que es el hidrógeno, la molécula de hidrógeno con OH, producen agua en forma de vapor. Y el vapor, como les mencioné antes, es un elemento causante del efecto invernadero, porque él no va a dejar que esa radiación que rebota en la Tierra se vaya, sino la hace que vuelva a rebotar. Y resulta que los OH son los principales disolventes del metano. Por eso se le llaman sumideros de metano. O sea, reducen el tiempo de vida del metano en la atmósfera. Entonces, al no haber suficientes radicales OH en la atmósfera, el metano permanecerá más tiempo en la atmósfera. Y recordemos que el metano es 28 veces más promotor a 100 años del efecto invernadero que el CO2, o sea, es más nocivo. Pero ¿qué dicen los científicos? Estudios anteriores al año 2001 le asignaban al hidrógeno un valor de 5.8 a 100 años. Pero resulta que muchos científicos dicen, no, es que 100 años, ese horizonte, eso es muy lejos. Entonces, con estudios recientes han llegado a decir, no, pongamos un horizonte a 20 años. Y a 20 años, ese GWP se han dado cuenta que es de 33, o sea, 33 veces más complicado que el CO2, con un rango de incertidumbre de 20 a 44. Los científicos no se han puesto muy de acuerdo con este rango de incertidumbre, pero lo que sí están de acuerdo es que han recomendado reducir al máximo las fugas de hidrógeno en la producción, transporte, almacenamiento, comercialización y en el uso, o sea, en toda la cadena de producción y suministro del hidrógeno, porque definitivamente lo que sí ya está demostrado es su impacto como agente promotor indirecto del calentamiento global. Eso sí ya está demostrado. Entonces aquí tenemos unos gases de efecto invernadero directo,
pero el hidrógeno se considera como un gas de efecto invernadero indirecto, o sea, aumenta el potencial de calentamiento global. Entonces tenemos, si ustedes miran el dióxido de carbono, 1, metano, 25, hidrofluorocarbonos 13.4, clorofluorocarbonos 45 y el óxido nitroso 235. Mire lo de la agricultura intensiva, que no nos estamos dando cuenta de esto. Ya en la industria, esas fugas de hidrógeno se han medido. Entonces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno licuado, H2L, transportado en camiones cisternas, se tiene establecido que el 13,2% de la carga se fuga a la atmósfera. Bueno, pero ¿y cómo se fuga? Si es una cisterna, está cerrada. Pues recuerden que en el movimiento, un gas licuado genera boil of gas. Y la formación del boil of gas hace que la presión al interior de la cisterna aumente. Y por eso las cisternas tienen unas válvulas de alivio. Cuando ellas están seteadas a una presión y esa presión aumenta, lo que hace es que se dispara la válvula de alivio. Y entonces ese hidrógeno sale a la atmósfera. Entonces se ha medido que el 13.2% de esa carga se fuga en un camión cisterna que transporta hidrógeno licuado. Ya cuando lo almacenamos en forma de hidrógeno comprimido, las mediciones han dado que se fuga el 6,52%. Las pilas de combustible, las famosas fuel cells de los vehículos o de las hidrogeneras, 2,64%. Estaciones de suministro de hidrógeno a vehículos, 0,89%. Esa es menor, miren que es menor al 1%. Por eso los dispensadores tienen dos mangueras por toma, una es de retorno y otra es de venteo, para evitar que eso se fugue a la atmósfera. Y ya en las plantas de hidrógeno, en la producción, transporte, almacenamiento y otros usos, el 0,53%. Aquí vemos en esta foto las dos mangueras. Aquí las vemos las dos, pero normalmente en una estación, en una hidrogelinera, que es el que le brinda, le suministra hidrógeno a los vehículos. Estas mangueras están encapsuladas sobre otra manguera más gruesa y por eso a veces vemos una manguera gruesa, pero la realidad es que son dos mangueras. Pero esos valores de fuga son tan nocivos. Pues estudios han demostrado que la molécula de hidrógeno, al ser mucho más pequeña que la de metano, o sea, la del gas natural, y al ser más volátil, se filtra alrededor de las juntas de las tuberías de acero, o sea, de las bridas de los gasoductos actuales. Por eso los estudios están enfocados actualmente a ver qué tanta cantidad de hidrógeno podemos meter en las tuberías de gas con el fin de poder transportar el hidrógeno, porque si metemos mucho hidrógeno, lo que hacemos es que por estas juntas, por estas bridas se va a fugar. Y una de las cosas que tenemos que hacer es tener controlado eso. Entonces, esa disminución de fugas de hidrógeno, se han propuesto varias cosas y se han visto que se pueden disminuir transportando el hidrógeno a través de tuberías de cobre, por ejemplo. Pero es muy costoso hacer todo el cambio de gasoductos por hidrogenductos que sean de cobre. Eso resulta económicamente inviable. O está transportarlas en polietileno, como las redes de distribución en las ciudades, son redes de polietileno. Las redes de distribución de gas natural o de gas GLP por redes normalmente son de polietileno, o utilizar fibras compuestas de un material que se llama composite. Entonces, otros estudios han sugerido que el 9,2% del hidrógeno producido por electrólisis llegará a la atmósfera por ventilación y purga, salvo que se tomen se trabajen con algo que se llama la ventilación cruzada, y es una combinación de hidrógeno de purga, en cuyo caso el valor se reduce al 0,52%. Entonces aquí vemos lo que es la ventilación cruzada. Entonces esos son temas que tienen que ver con dinámica de fluidos. Entonces las instalaciones tienen que diseñarse de tal manera que en un lado haya presión positiva, que en el otro haya presión negativa, que haya un flujo de ese elemento y que no se fugue a la atmósfera. Entonces aquí está el resumen de las fugas de hidrógeno. Donde más se fuga es en el hidrógeno cuando es licuado, por lo que yo les digo, por el boil of gas. Está hidrógeno comprimido, 6,52, fuel 6, 2,64. En las estaciones de suministro, 0,89. En la producción, transporte, almacenamiento y otros usos, 0,53. Electrólisis sin ventilación cruzada en las hidrogeneras, 9,2. O si ya es electrólisis con ventilación cruzada,
0,52. Pero no solo las fugas se producen en el hidrógeno que se forma como subproducto de ciertos procesos industriales y al que se le ha denominado hidrógeno blanco, o sea, ese hidrógeno de origen artificial. La industria del petróleo en sus procesos no es que quiera producir hidrógeno, el hidrógeno se produce por ciertas reacciones químicas y finalmente pues se forma, por eso es que lo han llamado hidrógeno blanco, porque se forma muy espontáneamente en esa reacción química y hay que darle un uso, ya teniéndolo en el proceso pues hay que usarlo y eso es lo que ha hecho la industria. Pero resulta que el hidrógeno también se ha analizado que con el desarrollo de la industria petrolera, particularmente el proceso de extracción de petróleo, por medio de algo que se llama el fracturamiento hidráulico multietapa en la roca generadora a través de pozos horizontales a grandes profundidades, proceso conocido como fracking, se descubrieron grandes cantidades de hidrógeno de origen natural o geológico y por su formación espontánea también se le llamó hidrógeno blanco. Vamos a tener un video especial de este tema de hidrógeno blanco. Entonces este hidrógeno también es conocido como hidrógeno natural o hidrógeno geológico. Entonces ya se comienza a hablar de en la industria del petróleo y del gas de yacimientos de hidrógeno y de fugas geológicas de hidrógeno. Así como se fuga el metano de forma natural, espontánea, hacia la atmósfera, así mismo está pasando con el hidrógeno. Entonces podemos hacer una afirmación concluyente. El hidrógeno no es un gas de efecto invernadero directo, pero su interacción en la atmósfera con otros compuestos ocasiona que se repotencialicen algunos de los compuestos de efecto invernadero, principalmente el metano, el ozono y el vapor de agua. Entonces hay que controlar sus fugas a la atmósfera por medios tecnológicos y técnicos en toda la cadena productiva de suministro, desde la exploración, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución y uso final de este energético. Entonces, algo que debemos hacer si trabajamos con hidrógeno es eso, controlar las fugas. Porque es que hoy en día, por ejemplo, les pongo el caso de España. En España se espera que en el año 2030, que ya está prácticamente 8 años, rueden ya 5.000 vehículos de hidrógeno. Hoy en día ya se comercializa el Toyota Mirai, que almacena 5.6 kilogramos de hidrógeno en 3 tanques tipo composite, y el Hyundai Nexo, que almacena 6.7 kilogramos de hidrógeno en 3 tanques también de tipo composite. Ambos consumen 0,95 kilogramos de hidrógeno cada 100 kilómetros, lo que le da una autonomía aproximada de 650 kilómetros. Traen baterías de 40 kilovatios y su motor eléctrico da una potencia de 120 kilovatios. Entonces mire que esto ya, lo que pasa es que está costoso, pero hoy en día, si usted tiene en España recursos, si usted dispone de $70.000, usted ya puede comprarse un carro a hidrógeno y tiene dónde recargarlo. Entonces aquí está los líderes en vehículos a hidrógeno, el Hyundai Nexo, a través de un programa que tienen ellos. Hyundai tiene un programa que se llama el H2, simplemente es como poner H2, o sea, hidrógeno, en ese programa para comercialización y desarrollo de todos esos vehículos a hidrógeno. Y el Toyota Mirai. Son vehículos que funcionan con lo que llaman las fuel cells. Pero Hyundai también la división de Trucks and Bus de Hyundai también ha hecho camiones. El Hyundai 100 tiene 7 tanques de hidrógeno fabricados en material compuesto, ubicados detrás de la carrocería con capacidad de 31 kilogramos de hidrógeno, potencia del motor eléctrico 350 kilovatios, tanqueo a 350 bares. Y el Toyota Hino Fuel Cells, acuérdense que Hino es el principal fabricante de camiones en Japón y es propiedad del grupo Toyota. Este camión está basado en el Hino Profia, tiene autonomía de 600 kilómetros, 2 baterías de 90 kilovatios cada uno. Son los vehículos de cero emisiones que ya se están comercializando en estos países, ya hay hidrogelineras. Entonces, esto, si ya lo vamos a empezar a utilizar, pues no nos puede pasar lo que nos ha pasado, que por usar ciertos combustibles hemos aumentado el efecto invernadero. Entonces con el hidrógeno no puede pasar eso y por eso es que tenemos que tener controladas las fugas. Entonces es muy importante este tema de las fugas y que la industria tome conciencia de esto, porque no es simplemente, muchas personas piensan que como el hidrógeno es de lo más moderno que estamos hablando y muchas veces la ignorancia es atrevida, desconocen su manejo, desconocen inclusive que es un gas inflamable. Entonces por eso la industria del gas tiene que soportar todo eso y en estos videos la idea es que aclaremos qué está pasando realmente con el hidrógeno y que no es, digamos, la panacea
Es una cosa muy importante a la que tenemos que llegar, pero digamos que no es lo que nos va a solucionar todos los problemas ambientales en un corto lapso de tiempo, porque muchas personas creen que simplemente es llegar y ya, si ponemos todo hidrógeno ya solucionamos todo, y no es así como estamos viendo. Entonces, para poder hablar hay que conocer, y eso es lo que tratamos de hacer con estos videos de hidrógeno. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate con nosotros! Datos interesantes con Hidrogenito. Precios de tanquear con hidrógeno en España. Precios en euros actualizados a abril de 2022. Tanquear 5 kilogramos de hidrógeno en un Toyota Mirai o en un Hyundai Nexo, ambos en sus 3 tanques de hidrógeno, está entre los 56 a 67 euros. Es decir, el precio por cada kilogramo de hidrógeno está entre los 11 a 13 euros. El tiempo de recarga es de 3 a 5 minutos a una presión de 700 bares. Se ha llegado a obtener un costo promedio de 9,5 euros por cada 100 kilómetros recorridos. Hacer esos 100 kilómetros en gasolina puede costar 11 euros. El precio de cada uno de estos vehículos en su versión básica sobrepasa los 70.000 euros. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.